Primera de Pedro, capítulo 3, así es. Ya vimos capítulo 1 con la hermana Raquel de Martínez, el capítulo 2 con el hermano Antonio Velázquez. Entonces, hoy nos compete estudiar el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Como saben, esta epístola iba dirigida a los expatriados, a los judíos que estaban dispersos en Asia Menor, Capadocia, Bitinia, Asia, estas zonas que tienen zonas como Galacia y Ponto. El apóstol Pedro viene hablando en los capítulos anteriores sobre que la gracia divina, la gracia que proviene de Dios, es suficiente para salvarnos, es suficiente para santificarnos y es suficiente para sostenernos en medio de las pruebas y de las aflicciones. Amén. Ahora nos muestra, de ahora en adelante, que esta gracia divina es necesaria y también suficiente para nosotros podemos relacionar con otras personas en la sociedad y también dentro de nuestro núcleo familiar. Esa gracia divina es necesaria, es suficiente también para que nosotros nos podamos sostener y movernos dentro de nuestro núcleo familiar y social. Él comienza acá en el capítulo 2, si recuerdan, a hablar de la sujeción. El apóstol Pedro habla de la sujeción en el capítulo 2 a partir del versículo 13, ¿verdad? Y él comienza hablando de la sujeción que debe haber de los creyentes hacia los gobernantes. También habla de los siervos hacia sus amos, ¿verdad? Y en este capítulo 3 va a hablar de la sujeción que debe haber de las esposas creyentes hacia sus maridos, hacia sus esposos. ¿Amén? Y él dice que esa sujeción, en el caso de los gobernantes y de las esposas, ¿verdad? Aunque no lo dice allí, esa sujeción no la podemos tomar de manera incondicional, ¿verdad? Fíjense, cuando nos sujetamos a los gobernantes tenemos que tener en cuenta que los gobernantes no están por encima de Dios, ¿verdad? Hay gobernantes que son malvados, gobernantes que son impíos, gobernantes que quieren estar por encima de la voluntad de Dios. ¿Amén? Y, por ejemplo, tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, capítulo 3 de Daniel, donde ellos se negaron a postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no le iban a rendir adoración a una estatua. Y ese era un edicto que había escrito el rey en ese momento para que adoraran esa estatua. Entonces, ellos no iban a adorar esa estatua porque ya lo único que hay que adorar es al Dios altísimo. También está el caso posterior, aunque nosotros no vamos a estar acá, cuando el anticristo venga y quiera imponer el sello, ¿verdad? El que se debe sellar, dice la palabra, será condenado al lago de fuego azul. Entonces, a pesar de que esa va a ser una ley, ¿verdad?, impuesta por los gobernantes, eso va contra la palabra de Dios. También no hay que aceptarlo, ¿verdad? Las esposas, cuando habla acá de que las esposas tienen que someterse a sus esposos, también hay que considerar que mientras que no esté violando la ley de Dios, esas esposas tienen que cumplir con esto que dice la palabra. Pero si el esposo viola la ley de Dios y quiere hacer cosas que están por encima de la palabra o que violan la palabra, también ellas pueden, en este caso, disolver el vínculo familiar o matrimonial o ponerlo delante de las leyes terrenales para que luego se resuelva este asunto.
Dice el capítulo 3, versículo 1: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Amén. Fíjense que la incompatibilidad de creencia no justifica la separación de un vínculo matrimonial. La palabra nos dice, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7, 12, 14: y a lo demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Entonces, el matrimonio es una institución divina, una institución impuesta por Dios, que hay que honrar, ¿verdad? Hay que respetar esa institución divina. Y una de las ordenanzas que nos da el Señor es que las esposas tienen que someterse a sus maridos. Lo dice la palabra aquí en el epístola de Pedro, y también nos lo dice el apóstol Pablo. Amén. Como pueden ver, el apóstol Pedro nos exhorta a las mujeres, o a las mujeres casadas, a estar sujetas a sus maridos. Y esta también fue la misma enseñanza que Pablo le dio a las mujeres de la iglesia de Éfeso. En Efesios 5, capítulo 21 al 23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Amén? Entonces, así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿verdad?, la esposa tiene que estar sujeta a su marido. ¿Amén? El apóstol Pedro enseña acá que esa sujeción de la esposa hacia el marido, y el marido es inconverso, esta sujeción va a influenciar de manera positiva sobre la vida de tu esposo. Dice Proverbio 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto quiere decir que si la mujer se comporta sabiamente, como lo dice la palabra, ella va a tener una influencia positiva sobre el esposo. ¿Amén? Y ese esposo va a ser ganado al Señor. Pero si se comporta de alguna manera irrespetuosa, de una manera soberbia, esto va a traer conflicto más bien en el hogar. Amén. Por eso dice acá, para que puedan ser ganados sin palabra alguna. Ahora, esto no es que el esposo que es inconverso va a ser salvo, porque la mujer es cristiana, es creyente y es salva. Esto lo que indica es que ese esposo va a ser influenciado por la conducta de esta mujer que abusa. Entonces, acuérdense que la salvación es individual, cada quien es responsable ante el Señor de la salvación. Por eso que en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, una condición es que, o la única condición que hay para que la persona sea salva, es que tiene que confesar a Jesús como su Señor y creer con su corazón que Dios le levantó. Amén. El versículo 2 nos dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Amén? La palabra casta significa pura, y esta mujer tiene que tener una conducta pura e irreprochable, ¿amén?, para poderse ganar al esposo. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces nosotros somos luz del mundo. Nosotros tenemos que dar ejemplo a los que están alrededor nuestro de que somos cristianos, que somos luz, ¿verdad? Yo no me imagino un matrimonio discutiendo, un matrimonio cristiano, discutiendo y que toda la comunidad, todos los vecinos se enteren de que están peleando, ¿verdad? Entonces, aquí es donde quedaría la luz. No hay luz, ¿verdad? No sería luz del mundo. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio después si estamos haciendo algo indebido, ¿verdad? Que va contra la palabra de Dios. Entonces, la mujer y el hombre en el hogar tienen que comportarse como luz del mundo. Debemos ser luz para todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Dice el versículo 3: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. El apóstol no quiere decir acá que la mujer no se puede vestir bien, no se puede peinar bien, no se puede arreglar, ¿verdad? Él lo que está queriendo decir es que la mujer debe dar importancia a su parte interior, su parte del corazón, la parte espiritual. Amén. Esa es la que le importa y le agrada a Dios. Amén. Entonces, lo que debe hacer la mujer es dejarse guiar por el Espíritu Santo en cuanto a su forma de vestir. Una mujer creyente, una mujer piadosa, no va a estar vistiéndose de manera indecosa. Por supuesto, porque el Espíritu Santo la va a redarguir para que no lo haga. Entonces, debe haber en su forma de vestir, debe estar acorde a su corazón, su parte interna. El versículo 4 nos dice: sino el interno por el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el que agrada, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Entonces, lo que le agrada a Dios es el espíritu afable, un espíritu afable, un espíritu apacible de la mujer. Y ese espíritu afable es que significa que no va a estar molestando a otra persona de manera a propósito, voluntaria. Y apacible es que aún a ellos, si la molesta, no debe responder de manera violenta, ¿verdad? Entonces tiene que haber estas dos cosas: es afable de una manera tranquila y también un espíritu apacible. Entonces, si la mujer, como dice acá el apóstol Pedro, tiene que tener este tipo de espíritu que va acorde a lo que a Dios le agrada, también debe considerar otras cosas la mujer en su forma de vestir internamente, en su forma espiritual. ¿Y cuáles son estas características que debe vestir la mujer? Debe tener un amor fraternal, como dice Juan 13, del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Debe vestir de santidad. La santidad, Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra característica de ese adorno interno que debe tener la mujer, el buen ejemplo. Primero de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todas estas características las debe tener la mujer y el hombre también. O sea, no vamos a decir que solamente la mujer, pero debe tener todas estas características, debe ser ejemplo a los creyentes. Debemos tener también el fruto del espíritu, pero estamos hablando del adorno interno de la mujer. Tiene que tener
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Debe guardar sujeción al esposo. Efesios 5, 22 al 25. Dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Amén. Debe haber respeto mutuo. Dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Debe haber obediencia a la voluntad de Dios. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Mateo 7:21. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, debe hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Toda esta característica de la mujer indudablemente va a influenciar de manera positiva sobre el esposo que no es creyente. Amén. El versículo 5 dice: porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquellas mujeres que buscaban agradar a Dios, se sujetaban a Dios. Son muchas las mujeres que en el Antiguo Testamento podemos leer sus historias y ver cómo ellas se sujetaban a Dios, hacían la voluntad de Dios. Y el apóstol toma una de estas mujeres del Antiguo Testamento para traerlas como ejemplo. Y en este caso trae a Sara como ejemplo. Dice el versículo 6: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Entonces tenemos a Sara, la mujer de Abraham, que le llamaba Señor, y se sujetaba primeramente a Dios y a Abraham. Este es el ejemplo que debe haber en la mujer cristiana. Un ejemplo de piedad, un ejemplo de sujeción y un ejemplo de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Dice también aquí ese versículo que acabamos de leer: si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Una mujer que haga todo lo que el apóstol Pedro acaba de mencionar no tiene que tener temor a las amenazas. Quizás en ese momento estas mujeres estaban teniendo temor de que el marido o el esposo la separara de su fe cristiana. Estaban comenzando a caminar en el Evangelio y quizás tenían temor de que ese esposo inconverso, ese esposo pagano, la separara de la familia del Señor. Y Pedro le dice: no tengan temor, sigan adelante, cumplan con lo que yo les digo y van a ganar esos esposos para el Señor. Amén. El versículo 7 nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Ahora viene con nosotros, los varones, los casados. No solamente las mujeres tienen sus deberes y sus derechos, también nosotros también tenemos deberes cristianos que tenemos que cumplir. Entonces nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Debemos tratarlas como una rosa. Las esposas, cuando uno las estruja, las maltrata y las deshace, los pétalos salen por todos lados. El vaso frágil, si uno lo aprieta mucho, se parte. Una vez, en una oportunidad, lavando yo un vaso de cristal, metí la mano para enjabonar y la presión fue mínima, ¿sí? Pero fue presión y el vaso se partió. Así son las mujeres. Las mujeres nosotros tenemos que tratarlas con mucho cuidado para no dañar, para no partir como vaso.
Fíjense que la mujer, cuando fue creada, Dios la creó con un plan eterno. Dios tiene propósito con la mujer. Entonces, si Dios tiene propósito con la mujer, ¿por qué nosotros vamos a venir a maltratar? No, ¿verdad? Porque estaríamos defendiendo esa voluntad de Dios, ese propósito que tiene Dios para con la mujer. Fíjense, otra cosa importante que dice acá el apóstol Pedro, que si nosotros no hacemos esto, si nosotros tratamos a las mujeres con respeto, con amor, como vaso frágil, nuestras oraciones van a ser estorbadas. O sea, ¿a quién le gustaría que orar y que Dios no lo escuche? ¿Verdad? Eso sería una oración dificultosa. Entonces, si no queremos que nuestras oraciones sean estorbadas, ¿qué debemos hacer? Tratar a nuestras mujeres como vaso frágil. Pero no solamente las oraciones son estorbadas porque traemos mal a la mujer, también son estorbadas si no perdonamos a los que nos ofenden. Si hay una discusión en la pareja, si hay una discusión, porque puede haber, eso no está exento, ¿no? De que pueda suceder una discusión y haya un levantamiento quizás de ofensa, ¿no? Pero si nosotros no nos perdonamos, tampoco el Señor va a escuchar esa oración. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguna persona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Entonces debemos perdonar al que nos ofende. Si nos ofendimos, perdonamos y seguimos adelante. Pedimos perdón también al Señor, porque lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Amén? Otra razón por la cual el Señor no escucha nuestras oraciones, si estamos practicando el pecado, si estamos incidiendo muchas veces sobre lo mismo y pecando, Dios, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones a menos que nos arrepintamos. Dice Lucas 9:21, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Entonces, debemos arrepentirnos ante el Señor todos los días, cada vez que pequemos, para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Amén. Entonces, resumiendo, el esposo debe ser considerado, debe ser sabio, debe ser inteligente, debe ser respetuoso y tratar a la esposa con amor y con mucho cariño, con mucho respeto. Amén. Ahora pasamos a leer versículo del 8 al 12. Dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasen bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, aquí hay varias exhortaciones del apóstol Pedro hacia los creyentes, hacia la iglesia. En este caso, acuérdense que estaba hablando con estas personas que estaban expatriadas, que estaban perseguidas, que estaban sufriendo, pero todo esto con la intención de animarlos para que siguieran adelante, para que no tiraran la toalla. Acuérdense que cuando las personas son perseguidas, comienzan esas pruebas difíciles, mucha gente tiende a aflojar y a tirar. Entonces él le da estas recomendaciones para que estas personas, estos hermanos que están dispersos, no aflojaran, no se desmotivaran. Entonces él le dice,
Primero, tiene que ser todo de un mismo sentido. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y todos debemos tener o apuntar hacia ese mismo sentir. ¿Qué va a evitar esto? Que la iglesia se divida. Entonces, teniendo ese mismo sentir, la iglesia va a permanecer unida. Ser compasivo. El ser compasivo nos va a ayudar a tener amor por los demás. Ese amor fraternal que debe haber entre los demás debe permanecer con esa compasión. Debemos ser fraternales. Todo esto lo está diciendo debemos ser fraternales. Esto nos va a ayudar a que nos cuidemos los unos a los otros. Los hermanos que nos unimos y somos compasivos y somos fraternales, nos vamos a cuidar unos con los otros. Debemos ser misericordiosos. Esto nos ayuda a no practicar la injusticia. Y debemos ser de espíritu humilde. Esto nos va a ayudar a evitar la soberbia y la altivez. Dice la palabra que el Señor rechaza el corazón altivo y el corazón soberbio. Nosotros debemos tener un corazón humilde para que el Señor nos pueda abrazar, nos pueda amar. Dice también acá que no debemos devolver mal por mal, sino más bien debemos bendecir. Usted se imagina a los hermanos que le hacen algo, entonces, bueno, yo le hacen algo peor porque este hermano me hizo otra cosa, ¿no? Debemos bendecir a esos hermanos que quizás sin intención nos hicieron olvidar. Dice acá la palabra que el apóstol Pedro citó el Salmo 34, del 12 al 16, ¿verdad? El Evangelio dice que esto es una semejanza al Salmo 34 del 12 al 16. Fíjense lo que dice el Salmo 34 del 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todos queremos vida, todos queremos muchos días para ver el bien, ¿verdad? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígueme. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de Dios. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Amén. Entonces debemos considerar esto que nos dice el Salmo 34. Debemos cuidar nuestra lengua, nuestra forma de hablar. La hermana Yelixa dio una excelente lección, una excelente clase de Santiago capítulo 4, hablando sobre la lengua. Entonces, si quieren, vuelven a esas clases están en YouTube y vuelven a escuchar esta clase que fue muy buena, ¿verdad? Entonces debemos guardar nuestra lengua de hablar mentiras, de hablar engaño. Dice Proverbio 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominación son los labios mentirosos. Amén. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo ocupado de Dios confesión. Podemos mentir. Amén. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, fíjense la importancia que es para el Señor que no diga mentiras, que no engañemos. Está en muchas partes de la palabra esta exhortación. Entonces debemos cuidarnos de hablar mentiras y de tener labios engañosos. Amén. Debemos buscar la paz a todo lugar. Hebreos 12:14 es seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Y finalmente recordemos que los ojos del Señor están en todas partes. Nosotros quizás nos comportamos de una manera acá dentro de la congregación o alrededor de los que nos conocen, ¿verdad?
no estemos cerca, vamos que Él nos conoce. El versículo 13 nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís perdiendo? Fíjense que ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo quizás injuriados, falsas calumnias, ¿verdad? O calumnias, perdón, falsos testimonios. Y estas personas quizás podrían ser maltratadas físicamente, pero Pedro acá le dice: no le tengas temor al hombre de lo que puede hacer por ti, teme a Dios, que es el que puede ganar o quitar la vida, ¿verdad? Entonces, el hombre no puede dañar físicamente, pero el alma no la puede tocar. Solamente Dios toca el alma. Y el alma es lo más preciado para el Señor. Nuestra alma es lo más preciado para el Señor. Entonces, no debemos temer a lo que el hombre nos puede hacer. Solamente al Señor, ¿verdad? Y guardar nuestra alma. El versículo 14 nos dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la injusticia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, porque no le digo con tu. Amén. Entonces, como les dije, nosotros debemos temer al hombre, ¿verdad? Nosotros debemos confiar en el Señor. Y dice la palabra que bienaventurados somos los que son perseguidos por causa de la justicia. En el sermón del monte, el Señor Jesucristo le dice a los que estaban allí que bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Amén. El versículo 15 nos dice: si nos santificáramos al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande razón por la esperanza que hay en nosotros. ¿Amén? Nosotros debemos santificar al Señor en nuestros corazones en todo tiempo. Marcos 12, 30 al 31 nos dice la palabra: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos santificar al Señor en nuestro corazón. El Señor debe ser el primero en todo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también nos dice en este versículo que el cristiano debe estar preparado para dar razón de lo que demanden argumentos sobre nuestra fe cristiana, ¿sí? O razón sobre nuestra fe cristiana. Y la mejor manera de estar preparado es conocer la palabra. Si alguien nos pide razón de nuestra fe, nosotros tenemos que tener o estar en la capacidad de hablarle con la palabra, tener argumentos sacados de la palabra para hablarle a que nos demande razón de nuestra fe. ¿Amén? Nosotros, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15: procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Amén? Y el 1 Timoteo 4:13 dice: el retrato que voy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que debemos buscar nosotros como creyentes, como cristianos, es sumergirnos en la palabra y aprender, tener conocimiento de la palabra para poder dar razón de nuestra fe a quien nos lo da. Y lo debemos hacer de una manera respetuosa, debemos hacerlo de una manera humilde, no debemos comprender. Hay personas que se ponen equipadas con personas de otras religiones, otras creen otras cosas, testigos de Jehová o católicos, entonces comienzan a contender y eso no es lo que quiere decir. Nosotros tenemos que ser humildes, ser modestos y
hacerlo con respeto, presentar la palabra del Evangelio a aquellos que nos hablen de razón de nuestro Espíritu. Amén. Versículo 16 nos dice: teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como los malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Aquellos que nos calumnian, aquellos que nos tratan como malhechores, esas personas van a ser avergonzadas, dice la palabra. Nosotros no tenemos por qué buscar venganza, nosotros no tenemos que buscar defendernos violentamente o agresivamente contra aquellos que nos tratan como malhechores. De eso se va a encargar el Señor. Amén. Versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor padecer por hacer el bien, por buscar la justicia, que por hacer el mal. Las cárceles ahorita están llenas de personas que están sufriendo por el haciendo el mal, ¿verdad? Pero también existen personas que haciendo el bien están siendo seguidas, están siendo torturadas, ¿verdad? Entonces, es mejor, dice la palabra, que suframos por hacer el bien que por hacer el mal. No queremos decir como aquellos que hicieron algo malo y que están sufriendo, que no merecen el retorno, todo lo contrario. Esas personas, si se arrepienten y piden perdón, Dios lo va a perdonar. Pero aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, como dije anteriormente, son bienaventurados, van a heredar el reino de los cielos. Amén. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo, el justo, Él murió por el justo, Él murió por nosotros, pecadores, ¿verdad? Éramos pecadores, no merecíamos la salvación, pero Él murió por nosotros para darnos esa oportunidad de ser salvos. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La única vía para ser salvo es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Amén. Gloria a Dios. El versículo 19 nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un versículo controversial, este es un versículo que tiene muchas interpretaciones, ¿eh? Y yo le voy a dar tres para que ustedes vean cuál es la que el Espíritu Santo les dice. Fíjense algo, dice que Jesús, algunos dicen que Jesús bajó al Hades a predicarle a todos los que estaban allá en ese momento encarcelados en el Hades. No tiene, pero para mí no tiene apoyo bíblico, porque ya el que murió no tiene, ya va al juicio, ¿verdad? No tiene más oportunidad para ser salvo. Dice la palabra en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, si la persona ya murió, ya lo que le queda esperar es el juicio. Si es pecador, va al juicio o al tribunal, el gran tribunal del trono blanco. Esto es al final del milenio. Y ahí van a ser condenados. Entonces, esas personas que ya están en lugar de tormento, ya no tienen oportunidad de salvarse. La otra interpretación que le dan a este versículo
es que fue a proclamar su victoria en el infierno. Jesús fue a proclamar su victoria, que había vencido sobre la muerte. Esto también lo habla Pablo en Corintios y en Efesios, por ejemplo. Y la otra interpretación es que él fue y predicó a los que estaban en la época de Noé por medio de su espíritu. Amén. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría a Cristo. Amén. Entonces, otra interpretación es que Cristo, el Espíritu de Cristo, en el ministerio de Noé, esos 100 años que él estuvo construyendo, dándole oportunidad para que se arrepintiera, estuvo en Noé predicando para que se arrepintieran estas almas. Estas almas ahora están encarceladas, por supuesto. Las almas no se arrepintieron en ese momento, en el diluvio, se ahogaron. Entonces, esto es lo que, a mi manera de ver, es lo que indica este versículo. El versículo 20 dice: lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por la vida. Dice la palabra, dice que hay dos formas de interpretar la Biblia, o hay dos métodos. Uno es con los textos más claros, se busca ver lo que quiere decir el texto que tiene más complicación de entender. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación es que los textos deben ser interpretados en el contexto de lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo, o Pedro lo que le está diciendo a los que están en dispersión, a estas personas que estaban siendo perseguidas, como le dije, era que no tiraran la toalla, que se mantuvieran firmes, que no abandonaran. Y le da el ejemplo de Noé, que todas estas personas que no obedecieron en los tiempos de Noé, que fue predicado que venía un diluvio y no se arrepintieron, sino siguieron en sus malos caminos, que están muertos. Y estas 8 personas que obedecieron fueron salvas, ¿verdad? Mediante el arca. Entonces, esta es la manera de ver de que hubo una oportunidad en aquel tiempo para que estas personas fueran salvas. Y en estos tiempos, o en estos tiempos de Pedro, y en nuestros tiempos, hay una oportunidad para que las personas sean salvas. Está en nosotros, están en aquellos que escuchan la predicación, hacer caso a este mensaje de salvación. El que no le presta atención a este mensaje, sabemos que va a ser condenado. Y yo digo que él no vino a condenar a la gente. El que cree en él ya ha sido condenado. El que no cree en él ya ha sido condenado. El que cree en él ha sido salvo. Amén. El versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora como salvo, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús. Amén. Este es otro versículo que utilizan los católicos para decir que el bautismo salva. El bautismo es la manera de que la gente que se bautiza ya está salva, ya puede entrar al cielo. Y sabemos que no es así. El bautismo es una ordenanza. El bautismo
viene después del arrepentimiento y de la salvación. Y como obediencia a Dios es que la persona se bautiza. ¿Verdad? Dice la palabra en Éxodo 2:38, arrepentido lo dice se cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué quiere decir con que este bautizo, este bautismo ahora salva? Dice Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nosotros somos bautizados en Cristo Jesús? Cristo Jesús es el que nos salva a nosotros. Ese sacrificio que hizo Él a través de la cruz del Calvario es lo que nos da a nosotros salvación. ¿Amén? Hemos sido bautizados, continuamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos o por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, el bautismo es una ordenanza, así como la Santa Cena, que debemos cumplir por obediencia y con conciencia, con una buena conciencia de qué significa el bautismo. Muerte, resurrección. Nosotros somos bautizados cuando nos unimos, a nosotros no nos dejan de hablar, a nosotros nos levantan. Amén. Para ejemplificar la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, el bautismo que nos salva es Cristo. Ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Amén. Finalmente, el versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. El Señor está ya a la diestra de Dios. Él está allí gobernando, todo está sujeto bajo sus pies. Nosotros le tenemos que adorar, tenemos que rendir alabanza, la gloria y la honra sea para Él. Amén. Porque todo esto de lo que hizo Él fue para darnos la salvación. Estas personas que están siendo perseguidas en el mundo, quizás ahorita hay muchas personas evangélicas, cristianas, que están siendo perseguidos, pero esta persona, el único que les puede dar esa fortaleza para soportar esa persecución es el Señor Jesucristo. Amén. Así como nosotros también debemos buscar esa fortaleza, porque nosotros en estos momentos estamos vivos, en estos momentos estamos libres, pero no sabemos cuándo puede suceder una persecución. Amén. Pero lo importante de esto es que no debemos abandonar la carrera. Amén. Debemos continuar hacia la meta de supremo llamamiento, como dice Pablo. Amén. Sin abandonar la carrera. Dios le bendiga.